Estamos en nuestra serie Días Mejores, una serie de mensajes en el Evangelio de Marcos, ¿cierto? Vamos al capítulo 10 y de hecho esa es la serie o el mensaje de número 33. Hoy día vamos a hablar sobre decisiones que valen la pena. Decisiones que valen la pena. Bueno, todos nosotros hemos en algún momento de nuestras vidas nos encontrado con una situación donde tenemos que hacer una tabla de pros y contras para tomar alguna decisión, ¿no es verdad? Vas a comprar algo que es muy costoso, entonces te pones a pensar, ¿no es cierto? Y haces ahí el pros y el contra. Depende mucho de cómo va el corazón, ¿no? Porque el corazón es engañoso. Si de repente te querí comprar, no sé, el Mac nuevo que anunciaron esa semana, pucha, ahí el corazón se pone, ¿no es cierto? Con muchos pros y algunos contras. Pero de repente está ahí luchando en qué carrera postular o qué trabajo encontrar o incluso algunos, ¿no es cierto? Ahí hace el pros y contras, incluso para escoger la polola, ¿no es cierto? Y se ponen ahí, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que eh, qué es lo que vamos a escoger? El tema es que para tomar decisiones sabias necesitamos considerar todos los aspectos, ¿cierto? Y hoy día vamos a hablar sobre eso, vamos a hablar sobre la decisión de seguir a Jesús y cómo esos pros y contras tienen que ver. Acompáñenme en esa lectura de Marcos 10, ahí los versículos 17 al 31. Dice así la palabra de Dios: cuando Jesús estaba ya para irse, un hombre llegó corriendo y se postró delante de él. Maestro bueno, le preguntó, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno? Respondió Jesús. Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos. No mates, no cometas adulterio, no robes, no presentes falso testimonio y no defraudes. Honra a tu padre y a tu madre. Maestro, dijo el hombre, todo eso lo he cumplido desde que era joven. Jesús lo miró con amor y añadió, una sola cosa te falta. Anda, vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Al oír esto, el hombre se desanimó y se fue triste porque tenía muchas riquezas. Jesús miró alrededor y les comentó a sus discípulos qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos se asombraron de sus palabras. Hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios, repitió Jesús. Le resulta más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Los discípulos se asombraron aún más y decían entre sí entonces, ¿quién podrá salvarse? Para los hombres es imposible, aclaró Jesús, mirándolos fijamente, pero no para Dios. De hecho, para Dios todo es posible. ¿Qué de nosotros que lo hemos dejado todo y te hemos seguido? Comenzó a reclamarle Pedro. Les aseguro, respondió Jesús, que todo el que por mi causa y la del Evangelio haya dejado casas, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o terrenos, recibirá 100 veces más ahora en ese tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y terrenos, aunque con persecuciones, y en la edad venidera la vida eterna. Pero muchos de los primeros serán últimos y de los últimos primeros. Te invito a una oración más para meditar en esa palabra. Señor, tu palabra expuesta delante de nosotros en ese momento. Te pedimos que nos hables al corazón, que nos dirija, para que podamos entender la demanda de tu palabra para nuestras vidas. En nombre de Jesús es que oramos. Amén. Bueno, mis queridos amigos, vamos a ir a repasar un poco lo que dice ese texto, ¿cierto? El capítulo 10 es el capítulo en el cual nosotros ya hemos predicado los últimos domingos y vemos a Jesús enseñando a sus discípulos a través de diversos eventos. De hecho, como pueden ver en los últimos eventos pasados, pasa algo y Jesús entonces tiene así como que una conversa privada con sus discípulos explicando lo que pasó. Jesús está preparando a sus discípulos porque está cercano a la fecha de su muerte, de su partida, de su muerte y resurrección, ¿no es cierto? Dejamos bien claro acá. Y en ese contexto surge un caballero que es popularmente conocido como joven rico. El texto no dice que era joven,
el texto dice que era rico, otros textos dicen que era joven, no necesariamente rico, otros dicen que era importante. La cosa es que era un caballero que era importante, relevante para la cultura y era quizás líder de la sinagoga local y que se acerca a Jesús y se postra ante los pies de Jesús. Es decir, él tiene una acción incluso desesperada, quizás pensando que Jesús ya se iba, desesperada y ansiosa por escuchar de Jesús una confirmación de su fe o qué debo hacer para ser salvo. Él utiliza una expresión, un buen maestro, como una forma de ser simpático con Jesús, pero Jesús sabe que no es tan honesta esa definición que él da. Y Jesús entonces cita la segunda parte de los 10 mandamientos, la parte más práctica, ¿no es cierto? No robes, no mates, honra a tu padre, a tu madre. Y el joven dice, no, si todo eso ya lo he cumplido, de una forma bastante ingenua quizás. Y Jesús entonces lo mira con amor y lo dice, eh, anda y vende todo lo que tiene, dáselo a los pobres, luego tendrás un tesoro en el cielo, ahí entonces ven y sígueme. Muy interesante eso, vamos a hablar sobre ese llamado de Jesús, pero el joven se va triste porque él tenía muchas riquezas y no consideraba que en sus pros y contras compensaba ahí lo que Jesús proponía para él. Él quedó un poco frustrado en sus ideas. Y después de eso, Jesús va y aterriza esa experiencia junto a sus discípulos y explica cuán difícil es para los ricos entrar al reino de los cielos. Después él dice, no solamente para los ricos, pero cuán difícil es para cualquiera entrar al reino de los cielos. Y los discípulos se quedan asustados. Ya les voy a explicar por qué se asustaron los discípulos con eso, porque quizás en nuestros días muchos no se asustarían, dirían, sí, tiene razón, pero ya les voy a explicar por qué más adelante los discípulos se asustaron, pero Jesús aterriza la experiencia a los discípulos y dice que solamente Dios es que puede traer salvación, básicamente, ¿no? Pero Pedro va y le pregunta, pero Jesús, nosotros que hemos dejado todo para seguirte a ti. Y Jesús como que les muestra la recompensa del Evangelio ya en los días actuales, ¿cierto? Ese es un pantallazo de la situación ahí. Y fíjate que este llamado de Jesús al joven, más que ser una exhortación de Jesús a este joven, el joven rico, o a los discípulos, es a todos nosotros. En ese texto hay 3 alertas de Jesús para nosotros. Y yo quiero llamar atención a cada uno de ustedes. Quizás nosotros participamos del culto y escuchamos así el mensaje por definición, pensemos que estamos todo bien, que no, o sea, no estoy en la situación del joven rico, no sé cómo eso podría ser útil para mí, pero hay 3 alertas para nosotros, para nuestra espiritualidad contemporánea que Jesús da en ese texto. Y quiero comenzar hablando del primer alerta que Jesús da, es el alerta del peligro de una espiritualidad superficial. ¿Qué queremos decir sobre espiritualidad superficial? Pensemos ahí en la situación de este joven. Este joven rico expresaba un modelo, un ejemplo de una espiritualidad sumamente superficial. Podemos utilizar otros términos, pero la superficialidad es un término que se adecua bastante aquí. ¿Por qué era superficial? Porque era la típica espiritualidad popular, lo que la gente normalmente cree. No es así tan bíblico, no es así tan fundamentado, no es ni siquiera tan verdadero en cuanto a su entrega. Es simplemente él creía en lo que popularmente un judío de su gama creería. Así como muchos también en nuestros días que pese a decirse evangélicos, cristianos, tiene una popularidad no muy distinta de cualquier persona que no es tan evangélica o no es tan cristiana así, ¿cierto? Fíjate que en esa espiritualidad, primeramente hay una búsqueda. Él busca a Jesús y lo busca de una forma honesta, podemos decir así, porque no es así como una búsqueda formal. Él se lanza a los pies de Jesús, él corre hacia Jesús. Algo que un adulto de importancia social, como era él, y sobre todo por su vida financiera, no haría ese tipo de cosas. Él demuestra una verdadera intención de conocer más, y así como muchos en nuestros días también, hay una búsqueda que puede ser honesta, pero no es correcta necesariamente. Y luego esa espiritualidad, además de esa búsqueda, que es esa angustia por necesitar algo, eh, es acompañada de un falso diagnóstico de su realidad. Jesús le dice, mira, obedece a los mandamientos, y pone puros mandamientos prácticos.
que son verificables para que sea más fácil de que él pudiera calificar su obediencia. Y lo que Jesús hace es mostrarle a él el diagnóstico de su espiritualidad de forma reversa. Jesús no le dice directamente algo. Jesús hace con que él entienda y le lleve un proceso inductivo de comprensión. Jesús le presenta el diagnóstico popular, es decir, obedece los mandamientos, y él responde, yo obedezco eso desde mi juventud, desde que yo era niño. Mira qué interesante, porque ese es un falso diagnóstico en el sentido de que él entendía que estaba bien. ¿Y qué ser humano puede decir con todas las palabras, con todas las letras, de que ha obedecido a todos y cada uno de esos mandamientos por años? Jesús mismo muestra, ¿no es cierto?, la facilidad con que uno puede caer en cada uno de esos mandamientos prácticos del amor al prójimo. Es una lucha constante y obviamente el muchacho creía que estaba bien, pero en realidad no estaba tan bien así. Pero lo que él entendía era, yo obedezco para ser salvo y he obedecido externamente. Y por lo tanto es interesante porque él dice eso y deja luz algo que él buscaba más allá de eso. Sería una confirmación, sería un mandamiento extra para complementar esta salvación. Y Jesús va entonces y da en el clavo cuando le dice, una sola cosa te falta. Jesús no lo dice aquí motivado por cualquier otro motivo que no fuera el amor, porque el texto de Marcos mismo dice, mirándole con amor. Jesús dice, una sola cosa te falta. Cuando Jesús dice a ese hombre, para que venda sus bienes, para que regale los bienes a los pobres y ahí entonces tener un tesoro en el cielo, Jesús no le estaba haciendo ningún tipo de justicia social ni castigándole por su posición social, incluso porque poco después de eso Jesús va y se hospeda en la casa de un hombre riquísimo, ¿cierto? Ahí en la ciudad de Jericó. Jesús lo que estaba haciendo acá es revelando al hombre el verdadero problema de él. Por lo tanto, lo que vemos en ese texto, vende tus posesiones y sigue Jesús, no es necesariamente un mandato que sirve para absolutamente todas las personas, en términos literales, pero en términos simbólicos sí se aplica a todas las personas. Porque lo que Jesús estaba haciendo acá es revelando a ese muchacho cuál era su verdadero problema. Una espiritualidad superficial no trata del verdadero problema, sino que una espiritualidad superficial trata de poner por encima del verdadero problema alternativas de solución que no solucionan nada, pero que te hacen crecer que estás bien con Dios, cuando en realidad estás muy distante de Él. Eso es lo que pasaba. Jesús entonces revela el verdadero problema de ese muchacho. ¿Cuál era el verdadero problema de ese muchacho? ¿Dónde reposa tu última confianza? ¿Quién es tu Dios? ¿Puedes entregar toda tu vida y tu futuro en las manos de Jesús? Esa es la pregunta. Porque un verdadero ídolo es el que controla su vida. La pregunta que Jesús hace es, ¿eres capaz de dejar todo para seguirme? ¿Qué es lo que te impide? Y obviamente que le puso al muchacho a pensar, ¿será esto una decisión sabia? ¿Será esa la mejor decisión? Pero al mismo tiempo, ese es el verdadero llamado del Evangelio. Nadie puede decir que sigue a Jesús sin responder a lo que Jesús pone acá de forma afirmativa. Para este muchacho, su confianza estaba en sus riquezas. Y para ti, ¿cuáles son tus tesoros? Que te permiten vivir una fe superficial, creyéndote ser seguidor de Jesús, cuando en realidad no estás siguiendo a Jesús de hecho. Simplemente participas de cultos, participas de una iglesia, pero no necesariamente estás siendo un verdadero discípulo de Jesús. Porque la pregunta es, ¿dónde reposa tu última confianza? ¿Confías en tu poder, en tu habilidad, en tu belleza, en tus recursos, en tu historia, en tu trayectoria? ¿Qué es lo que no puedes perder? ¿Qué es lo que si Jesús dijera, deja eso y sígueme, no podrías hacerlo? Ahí encontrarás
tu Dios, ahí encontrarás tu ídolo. Jesús hace un llamado a ese muchacho a que experimente fe de verdad, a que experimente el evangelio de verdad. Esa es la llamada del evangelio. ¿Por qué? Porque Jesús es todo lo que nosotros necesitamos. Y por eso, para obtener y para disfrutar de esa idea, de esa realidad, tenemos nosotros que deshacernos de los verdaderos ídolos de nuestro corazón. Esos ídolos que dan a nosotros seguridad, identidad y que funcionan como salvadores funcionales. Fíjate que la supuesta obediencia de este hombre a la ley, y digo supuesta porque no era una obediencia verdadera y todos sabemos que es imposible que sea así, por eso mismo Cristo estaba ahí, porque Cristo estaba ahí exactamente porque ese muchacho era incapaz de obedecer a todos esos mandamientos. Si fuera simplemente la obediencia humana, capaz, posible, eficaz, no necesitaríamos un Salvador. Cristo estaba ahí hablando con él exactamente porque él era incapaz de obedecer y al mismo tiempo dice, no, si todo eso he obedecido. Obviamente él está equivocado en esa opinión. Y Jesús hace ver lo tan equivocado que está. Lo mismo sirve para nosotros. Si Cristo vino al mundo es porque necesitamos realmente un Salvador y no podemos salvarnos. Y eso es lo que él muestra aquí. El Evangelio es eso, todo o nada. Y Jesús no tiene miedo de rayar la cancha y decir, es todo o nada. Porque no es una cuestión así que más o menos, yo soy más o menos creyente, soy participante, es 100% o nada, porque no tiene término medio, no tiene una media salvación, una salvación a medias. A todo eso es importante decir, no existe purgatorio. Así como que me voy a la B y después subo a la primera división. No, como algunos equipos a veces pasamos, ¿no? Pero volviendo acá, eh, para seguir Jesús, yo tengo que perder, yo tengo que abandonar, me tiene que costar. Y eso es llamado arrepentimiento. En un proceso de arrepentimiento, de abandono, de muerte de mis ídolos, es donde nace una verdadera fe. No puedo seguir a Jesús sin arrepentirme de poner la confianza en cualquier cosa que no sea Él. Y la pregunta es, ¿estás realmente siguiendo a Jesús? ¿Qué te impide seguirlo? Una espiritualidad robusta es la espiritualidad que hace exactamente lo que dice Jesús. Confía totalmente en Él. ¿Vale la pena? ¿Vale la pena seguir a Jesús? Quizás alguien podría decir, pero no será mucho. Y ahí Jesús sigue en su frase y muestra el segundo peligro y segunda alerta que nos da aquí. El alerta para la imposibilidad de la salvación por nuestros propios medios. Porque él dice, qué difícil es para los ricos entrar en el reino de los cielos. Y los discípulos se asustaron con esa expresión. ¿Por qué los discípulos se asustaron con esa expresión? Porque en la mentalidad hebrea, a diferencia de nuestra mentalidad contemporánea, ellos entendían que una persona piadosa que enriquecía demostraba por su enriquecimiento el favor divino. Luego, ¿qué es lo que todos querían? Todos querían ese enriquecimiento porque entendía que eso era una convalidación de la bendición de Dios. Ese muchacho era doblemente respetado porque no solamente era una persona piadosa, pero era una persona exitosa. Es decir, Dios lo había bendecido, había prosperado sus manos, había hecho con que sus negocios prosperaran y por lo tanto era una persona que en él reposaba la bendición de Dios. Los discípulos se asustaron porque pensaron así, si incluso aquellos sobre los cuales reposa la bendición de Dios les cuesta la salvación, ¿qué pasará con nosotros que ni siquiera esta bendición de Dios tenemos? ¿Cierto? Ellos se asustaron en un primer momento y Jesús explica y amplía la idea. Él dice, hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Ahora ampliando para todos, no solamente para los ricos. Y quizás algunas traducciones podrían incluir aquí para los que confían en las riquezas, ¿no es cierto? O los que confían en tesoros. Pero de cierta manera Jesús amplía y dice, cuán difícil es para todos entrar en el reino de Dios. Y eso generaba en los discípulos asombro porque ellos entendían que para entrar en el reino de Dios, ¿qué significa entrar en el reino de Dios? Ser salvo, ¿cierto? Salvación eterna. Para obtener la salvación, uno debía portarse bien, obedecer a la ley, seguir a Jesús, ¿cierto? Y si ni siquiera las personas que obedecen a la ley pueden ser salvas, ¿qué pasa? ¿Y cómo? Y ahí Jesús
pone la situación aún más grave y dice, eh, incluso que es más fácil que un camello, que era el mayor animal ahí en la Palestina, el más grande animal ahí en la Palestina, aunque un camello pudiese pasar por el ojo de una aguja, que era el menor espacio que ellos conocían, aún así no sería más fácil para una persona entrar al reino de Dios. Es decir, es más fácil un camello pasar por el ojo de una aguja que alguien entrar al reino de Dios por sus propios medios. Lo que dice Jesús es la salvación por nuestra propia cuenta. No es solamente difícil, no es solamente complicada, no es solamente enredada, sino que es imposible. Y eso es importante que entendamos, hermanos, porque a veces uno piensa que si yo obedezco a Dios, seré salvo. Aún creyendo en la elección, en la justificación por la fe, nuestras prácticas y nuestra vida de oración, de comportamiento, terminan siendo guiadas por una obediencia que conduce a la salvación. Y Jesús muestra acá, es imposible. Y para mostrar que la salvación es imposible, Jesús dice, es imposible para ustedes. No es que la salvación en sí sea algo imposible, es imposible para nosotros. Pero para Dios todo es posible. Y ahí reside el valor de lo que Jesús dijo para el joven rico. Porque él debiera dejar todo y seguir a Jesús. Porque delante de él se estaba entregando algo que era imposible que él pudiese comprar con todo el dinero del mundo. Era imposible que él pudiera conquistar con toda la supuesta obediencia que él era capaz de entregar. No había ninguna otra manera de entrar al reino de Dios que no fuera a través de Jesús. Y por ser lo único, se hace más valioso. Hay una noción de oferta y demanda, ¿no es cierto? Si solo Jesús tiene la salvación, él puede ponerle el precio que él quiere, ¿no? Qué interesante. No es porque Dios se da de rogado y dice, no, tiene que hacer eso, porque yo exijo, pero es el participar de la salvación es lo mismo que creer que solo Él tiene salvación. Pero si solo Él tiene, yo no necesito de nada más. Por eso el joven rico puede deshacerse de todos sus bienes tranquilamente, porque Él no los necesitaría. Él pensaba que necesitaban esos bienes para mostrar la evidencia de su salvación, para conquistar la salvación, pero no. Hermanos, debemos entender algo aquí. Eso no se trata simplemente de la vida eterna, del cuando nosotros vayamos al sepulcro y ahí encontraremos con Dios. Estamos hablando de nuestra vida ahora. Si yo entiendo que la salvación se encuentra solamente en Jesús, Él es lo más importante que mi familia, más importante que la iglesia, más importante que mi trabajo, más importante que cualquier otra cosa, más importante que mi propia vida. Jesús, cuando nos llama a seguir a Él, nos llama a ir dispuestos a morir por Él, porque dice que vale toda la pena, porque no hay salvación, no hay humanidad sin Él. Y Jesús quería que entendiéramos eso. No hay cómo llegar a la salvación sin el reconocimiento de que yo no la merezco y de que yo no la puedo conquistar con mis propios medios. Ella es valiosa, ella es digna, ella es algo que yo no puedo comprar, que yo no puedo conquistar. Es algo que Dios me da y Él me ha dado en Cristo. Y Cristo delante de ellos muestra la imposibilidad siendo hecha posible. Por eso el llamado de Jesús es valioso, porque Jesús llama a ese joven, ven y sígueme. Jesús le muestra el bien más valioso de la historia y lo pone accesible ahí a él. Pero él, cegado por sus propios ídolos, no logró ver. Pero está accesible a ti. Todo lo que necesitas está a tu disposición. ¿Y cuánto cuesta eso? Cuesta todo. No puedes tener a Cristo y al mismo tiempo mantener a tus ídolos.
a tus salvadores funcionales, el plan B, la vida oculta. Esa es la realidad. Jesús dice esas palabras a los discípulos y Pedro entonces, siempre Pedro, así como el que más se expone ante Jesús, y dice, Jesús, ¿y qué de nosotros? ¿No? Y Jesús nos da esa tercera alerta, la conveniencia de perder todo por causa de Cristo. Lo que Jesús dice es, conviene perderlo todo. Vale la pena perderlo todo. Pedro había dejado muchas cosas para seguir a Jesús. Él tenía un negocio ahí en la pesca. No sabemos cómo quedó el sustento de su familia en su ausencia. También los demás, dejando las redes, seguían a Jesús. Es decir, el negocio de los padres de ellos, de sus familias, quedaron ahí con funcionarios quizás y ellos viviendo por un lado para otro con Jesús ahí. Y había un costo familiar, un costo profesional, un costo financiero. Y ellos cuestionan a Jesús y Jesús entonces confirma todo el confort del Evangelio. Dice que todo el que haya dejado recibirá 100 veces más. Es decir, recibirá en abundancia. Pero fíjate que las palabras de Jesús es, todos los que hayan dejado por causa del Evangelio y por mí, porque a veces uno pierde la pega por indolencia, ¿no? Y dice, no, por causa del Evangelio he dejado todo. A veces no. Pero Jesús dice, todos los que al seguir a Jesús se han visto en una situación donde perdieron plata por hacerlo, perdieron reputación, no te promovieron en el trabajo porque eres canuto. No solamente si por una cuestión de competencia, por tu espiritualidad mismo. Todos estos recibirán ya en el presente, en la presente era, en el presente tiempo, ¿cierto? Y interesante porque ¿a qué apunta Jesús acá? No es que nos haremos ricos y que, como alguien puede suponer aquí, si me deja mi mujer, encontraré otra mejor y qué sé yo, ¿no? Él está apuntando primeramente a todas las bendiciones que la salvación entrega ahora. Hermanos, la salvación en Cristo Jesús es sumamente conveniente por donde se la mire, por todos los aspectos. Aún perdiendo mucho, ganaré mucho más. Porque puedo perder la casa y puedo perder el trabajo, pero nadie me puede quitar la paz, el shalom que el Espíritu Santo abre en mi corazón. Yo puedo perder los bienes y puedo perder familiares, pero nadie me quita la esperanza de la vida eterna, que tiene un efecto en mi vida emocional ahora grandísimo. En tiempos de muchas familias enlutadas, en duelo, vemos la desesperación de unos y no de otros. El consuelo que unos tienen en Cristo Jesús y que no puede ser comprado por ningún dinero. No puede ser entregado por ningún medicamento, ni ninguna terapia en el mundo puede dar la paz en el corazón que solo el Espíritu Santo da a todos aquellos que depositan su fe en Jesús. Por lo tanto, vale la pena, vale toda la pena. Y él dice, recibirá en esa vida y mucho más en la vida venidera. El Evangelio empieza ya desde ahora, llamarnos a vivir y experimentar de las gracias que experimentaremos en la vida eterna. Muchos cristianos se han olvidado de esa realidad y piensan que no, eso es solamente para el futuro. Ahora Dios te está dando ahora bendiciones que no podrás tener de otra manera. Te da una familia como la familia de la fe, que te pueda acoger, aunque tu familia de sangre te abandone. Te da el consuelo de la palabra, la fortaleza del Espíritu, la paz, la alegría, incluso la certeza de que Dios es mi proveedor y Él me sustenta. Y ahí vemos, por ejemplo, cuando nosotros nos encontramos con situaciones de la vida prácticas y demostramos que no creemos tanto en Jesús. Porque si yo tengo el temor de que me vaya a faltar plata al fin de mes y por eso no doy el diezmo, es porque yo no creo que Él sea proveedor y no estoy disfrutando de una gran bendición que la salvación en Cristo me da.
Él me sustenta. Y yo no necesito perder una noche de sueño, preocupado por la deuda, por la escasez o por si va a entrar la plata o no. Yo me lanzo con fidelidad y entrego a lo que compete al Señor y Él me sostendrá. Si ando por un valle oscuro, Él estará conmigo. Su presencia no me abandonará. ¿Cómo puedo disfrutar de eso? Solamente cuando entrego todo para seguirle a Él, porque mientras yo voy en mis propios caminos, tendré yo que luchar solo contra la oscuridad. Conviene, hermanos, conviene entregar todo por causa de Cristo. Porque Jesús mismo apunta a esa vida en abundancia. Y vida en abundancia no es teología de la prosperidad. Vida en abundancia es abundancia de vida, de calidad de vida. Y él dice, el ladrón viene más para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Pero hay muchos de nosotros que no han tenido una vida en abundancia como Cristo dice acá. De hecho, podrían decir que han tenido una vida muy miserable, no solamente en el aspecto financiero, pero en todos los aspectos emocionales, físicos, sociales. Cristo ha venido para que nosotros disfrutemos de esas bendiciones ahora. Y quizás voy a decir algo que suene raro, pero creo que es verdadero. Ante preocupaciones, ante angustias del corazón, en vez de consultar la palabra y encontrar en el Señor el descanso para su situación, uno prefiere pasar en el psicólogo, tomar una pastilla, como quizás una forma incluso de negar la confrontación del pecado. Y nosotros debemos entender que el pecado reside en esas posturas que parecen ser naturales, pero muchas veces es falta de fe, en el cuidado y en la bendición que Cristo entrega. Igor Miguel, que es un teólogo brasileño, dice lo siguiente, hablando sobre nuestra relación con Cristo. No encontró, fue encontrado. No aceptó, fue aceptado. No escogió, fue escogido. No amó, fue amado. Libre del fardo de la autoestima, de la autoayuda, de la autoafirmación, de la autonomía, de la autopromoción, arrancado de sí. Eso es lo que hace el Evangelio. Nos arranca de nosotros mismos. Debemos ser claramente contra una espiritualidad que es excesivamente, mira la palabra, excesivamente psicologizada, que tiene el hombre en el centro y la búsqueda por el placer instantáneo como la causa y el motor de su vida, y que encuentra siempre la salida en un diagnóstico, es siempre un trastorno y nunca es pecado. Y es siempre más fácil tomar una pastilla que confrontarse con las escrituras y ser amonestado en arrepentimiento y ahí entonces encontrar el perdón. Obviamente que si alguien tiene reales trastornos debe ser tratado adecuadamente. Pero a lo que voy es, mucho de lo que la gente dice que es trastorno es solamente pecado. Si te cuesta dormir, si te cuesta abandonar sus ídolos, y la tristeza que sintió, por ejemplo, el muchacho en ese momento no era un trastorno, era pecado. Tenemos que ser honestos, hermanos. Cristo es todo. Sabemos que seguir a Jesús tiene otro tipo de pros y contras. Y debemos ser honestos con eso. Seguir a Jesús tiene implicaciones prácticas concretas. Cuesta todo lo que tenemos. Es una relación que nos llama a vivir en profundidad y saca todas las ayudas para que confiemos únicamente en Él. Como cantamos en esa última alabanza. Tu voz me llama a las aguas. Es la escena de Jesús llamando a Pedro a salir del mar. Jesús estaba caminando por el mar y llama a Pedro a salir del mar. Pedro sale del mar, sale a caminar con Jesús, pero al mismo tiempo él ve que las olas están fuertes y le empieza a dudar de Jesús por creer en las olas y sus pies empiezan a hundir y Jesús lo trae para arriba. Seguir a Jesús significa caminar con Jesús en el mar y no mirar al mar, sino que mirar a Jesús. Porque solo en Él hay salvación. Y cuando confiamos en Él, nuestros pies no se hunden. Pero aunque mi pie pueda hundirse, Él sujeta mi mano, me trae para arriba. Esa es la decisión más importante que puedes tomar y que debes tomar en tu vida. Por lo tanto, hoy día, hazte libre de todo lo que te impide ser discípulo de Jesús.
Tú tienes que hacer ese diagnóstico. Jesús diagnosticó al muchacho. El problema de él era la confianza que él tenía en sus riquezas. En el caso tuyo, ¿cuál es? ¿Qué es lo que te impide ser un verdadero discípulo de Jesús? Esa es la decisión que vale la pena. Vamos a orar. Vamos a pedir que Dios nos dé de su gracia para tomar mejores decisiones y sobre todo la decisión verdadera de ser discípulo de Él. Señor amado, tu palabra nos exhorta duramente a poner en perspectiva el valor del Evangelio. Señor, ¿cuántas veces hemos inventado salvadores funcionales? Que son esas actitudes que tomamos para sentirnos más aceptables para Dios. Quizás, Señor, hemos inventado una espiritualidad frágil, una espiritualidad humana, carnal, como que para justificar pecados. Señor, que tú puedas hoy día revelar nuestra verdadera condición, abrir nuestras heridas, para que la gracia redentora de Jesús pueda penetrar en todos esos lugares ocultos, oscuros de nuestra alma y llevar luz. Señor, te pido por esos hermanos que están desanimados, que al mirar a Jesús, el único que nos puede dar gracia, puedan encontrar en ese Jesús la alegría que necesitan en ese momento. Aquellos que están confundidos, que no saben hacia dónde mirar, hacia qué hacer, que tú, Señor, les des claridad. Aquellos, Señor, que no saben ni siquiera cómo están, que tú, Señor, puedas revelarte un Dios presente. Aquellos, Señor, que han dejado todo para seguirte, que no duden, Señor, de la certeza de que tú estás controlando sus vidas y que tú, Señor, estás proveyéndoles todo lo que necesita y más. Tú eres más que suficiente, más que suficiente. En ti tenemos todo. Tú eres más que suficiente, Señor, y te alabamos. También, Señor, te pido por aquellos hermanos que hoy día necesitan tomar una verdadera decisión de seguir a Jesús. Ese mismo llamado que pusiste al joven rico está dispuesto hoy. Deja todo y sigue a Jesús. Que haya hoy día una decisión verdadera de seguir a Jesús, dejando hacia atrás el pecado, la muerte, los ídolos, las amarras de una vida de miseria, para que podamos disfrutar de la vida más que abundante que tenemos en nuestro Señor, en nuestro amado, en nuestro amigo Jesucristo. Señor, que esa sea la historia de nosotros todos. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.